Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Maleja, bienvenidos a Unión Corea. Como ya las convocatorias para pregrado están a punto de salir, tengo una invitada especial, ella es María. Mi nombre es María y también soy de Colombia y apliqué para las becas del año pasado y actualmente estoy en mi curso de idioma. ¿Y qué vas a estudiar después? Voy a estudiar estudios internacionales, es Korea University. La Universidad de Corea, perdón. Ya hablamos mucho coreano en estos días, entonces por eso es que como que se olvida el español un poquito. Lo siento, no es a propósito. De por sí, muchos de ustedes me han preguntado acerca de pregrado, que es la misma licenciatura, que cómo es y cómo aplican, que los requisitos, pero como lo he dicho en varios videos, yo apliqué fue a maestría, entonces los requisitos son un poquito diferentes y como la verdad no sé por qué no aplica esta beca, por eso invité a Cami para que pues nos ayude como a estar más claros en todo lo que necesitan ustedes para si piensan aplicar este año o para los que piensan aplicar el siguiente año. Normalmente las convocatorias son iguales todos los años, pero a veces cambia uno o dos documentos, así que igual deben checar, pero vamos a hablar en específico de la beca de la beca del 2017. Entonces igual chequen la de este año, que sería con 2018. Y bueno, espero que ella les ayude y les dé mucha información. Sí, bueno, pues generalmente así como dijo Maleja, los documentos no cambian mucho y la fecha en que salen las aplicaciones casi siempre son en septiembre. El año pasado fue como a mitades. ¿3? No, fue como a mitades. Bueno, el caso siempre es para el mes de septiembre. ¿Dura hasta? Siempre dura como un mes entero, hasta octubre. Sin embargo, sería muy bueno que empezaran a prepararlo todos los papeles pues con anticipación. Yo, pues en mi caso, yo empecé a preparar todo con un año de anticipación porque pues yo estaba como muy obsesionada y yo quería ganarme la beca. Así que tengo muchos compañeros igual que empezaron a preparar los papeles como faltando 2 semanas para entregar ya incluso la última fecha para entregar los papeles. Pero no es lo aconsejable. No, sí, no es lo aconsejable porque igual toca Si hacer te muchas falta traducciones y si falta algo, hasta ahí quedaste y no te van a devolver la aplicación y te van a preguntar si te faltó algo. No. Entonces es mejor revisar todo con anticipación y ya. Bueno, yo creo que una de las preguntas que más se reciben, ¿cuál sería? Bueno, en esta es como, ¿puedo aplicar por universidad o puedo aplicar por embajada? ¿Cómo es esta parte? Para las becas de pregrado también se pueden aplicar, o sea, directamente a la universidad o puedes aplicar por embajada. Yo apliqué por embajada, entonces apliqué a 3 universidades. En el caso de, para la regional, que es el En el University caso de Track, universidades, sí. le llaman Regional Track, que es como o University Track, aplicas Track directamente a la regional. universidad y no puedes aplicar a otra universidad, solamente puedes aplicar a esa. Si quisieras, digamos, porque también veo muchas preguntas que dicen es que si podría aplicar, digamos, al University Track y también podría ir por el Embassy Track, no puedes. Si se dan cuenta, te descalifican. Automáticamente quedas descalificado, no se puede, tienes que escoger uno de esos. Y si no estamos mal, también para la parte de las universidades, en esta que es undergraduate, que es para pregrado, creemos que es solamente para ciencias e ingeniería, pero tienen que checar, por favor, lean las guías. Es que la verdad tampoco me acuerdo muy bien, pero sí creo que Yo también creo que había leído eso. Creo que solamente para ciencias y como ingenierías, si quisieras aplicar por University Track, pero no estoy segura. Lo mejor es preguntar cuando se hagan las aplicaciones. Ahí aparecen, digamos, la opción para la aplicación para la embajada y la aplicación para la universidad, entonces ahí revisan y ya es Salen de dudas. Sí, porque la verdad tampoco me acuerdo, pues por lo que yo apliqué por embajada no tengo mucha información acerca del University Track. Y bueno, también tengan en cuenta que no se pueden escoger carreras que sean de más de 4 años, como medicina, farmacéutica, arquitectura, odontología. Entonces les van a dar una lista de universidades y simplemente si tienen interés en algunas, entonces simplemente digamos que quieren ir a una universidad en específico,
Entonces buscan la página web de esa universidad, buscan las carreras que están ofreciendo y bueno, así es como van a encontrar su carrera. Muchas veces me preguntan como, ¿puedo estudiar textiles en Corea? La verdad no sé, porque depende de la universidad que quieran ir, depende de qué carrera quieran estudiar exactamente. Entonces, si les interesa venir acá, lo que hacen es que buscan en la lista de universidades que salen, entran a la página web, buscan la carrera que quieren y miran que no sea mayor de 4 años, y si no es mayor de 4 años, pues pueden aplicar. Sin embargo, incluso digamos, KGSP también da como una lista de las carreras que se podrían aplicar. Y algunas veces dicen como si se puede estudiar esta carrera en esta universidad, pero pues en mi caso yo tuve que cambiar de carrera en 2 universidades porque cuando a mí me habían dicho que yo ya recibía la beca y que a mí, o sea, que ya era cuestión de que las universidades me aceptaran la aplicación. ¿Qué pasó? Las 3 me aceptaron la aplicación, pero 2 de ellas dijeron que yo como estudiante de pronto de Colombia, por lo que mi idioma nativo no es el inglés, yo no podía estudiar esa carrera ahí. Entonces me decían, puedes cambiar de carrera, y yo cambié de carrera, pero yo aplicando a las universidades intenté estar lo más segura posible de que me aceptaran estudiar en esa universidad, pero pues a lo último me escribieron un correo de que yo no podía estudiar esa carrera. Yo me acuerdo que tú me contaste y yo llamé a Korea University, sí, ¿verdad? Yo le pedí el favor a ella de que me llame, porque Korea University no me escribió ningún correo, no me preguntó nada. Entonces yo estaba preocupada y creí que Korea University también me iba a salir pues con las mismas y me iba a hacer cambiar de carrera. Entonces yo quería como empezar a preparar todo. Y pues para cambiarme de carrera, igual yo no iba a perder una beca por no estudiar. Entonces por no escoger, digamos, la carrera exacta. Entonces, ¿qué pasó? Yo recomiendo que incluso si están en KGSP, la lista de las carreras que se pueden estudiar, es mejor no envíen correos porque nunca los van a responder. Es mejor que llamen y con el inglés se defienden. Simplemente dicen como que le trasladen la llamada a alguien que hable el inglés y se aseguran de que esa carrera la acepten, o sea, por KGSP. O si tienen a alguien en Corea que conozcan y que esa persona pueda llamar, también podría ser una pues opción. Sería lo más fácil, pero pues igual no es muy caro tampoco llamar, o sea, no es tan caro. Una de las preguntas que más me ha llegado es si necesitan el examen de inglés o qué tan alto es el nivel de coreano, en tu opinión. En mi opinión, bueno, lo que pasa es que yo no fui... No, qué va. Lo que pasa es que yo no fui muy buena, digamos, en el colegio. Yo no era la primera en el colegio, ni tenía los 5 ahí, el reguero de 5. Entonces dije, bueno, si quiero aplicar a una beca tengo que ser, o sea, que mi hoja de vida o mi aplicación sea lo más competitiva posible. Entonces fue como, si no tengo la ventaja de las notas del colegio, entonces tengo que tener las ventajas de la parte de idiomas. Entonces yo estudié el tiempo, mientras que me preparaba para la beca, estudié inglés, presenté el examen IELTS. En realidad la aplicación dice que no es obligatorio presentar el examen de inglés ni del coreano, no es obligatorio que sepas hablar ninguno de los dos, y tampoco, digamos, hay un examen específico que quieran recibir. Lo que yo hice fue como comparar cuáles eran los exámenes más reconocidos alrededor del mundo y me puse a revisar en las páginas de las universidades coreanas cuáles eran los exámenes que recibían, y entre ellos estaban el TOEFL y el IELTS. Son los que más, o sea, casi son los más como conocidos a nivel internacional. Entonces por eso decidí tomar el IELTS y ahí recibí B2. Lo que yo hice, no hay un nivel específico que tengas que recibir, pero yo me guié que, digamos, por ejemplo, en el caso de Korea University, te decía que tenías que, en un caso de estudiante normal, o sea, no becado ni nada, decía que se recomendaba, digamos, para estudiante internacional, un nivel de 5.5 por lo mínimo. El IELTS va de 1 a 9. De 1 a 9. Y afortunadamente yo recibí 6.5. Entonces no es que en la aplicación digan es que tienes que recibir tal puntaje o es que tienes que presentar tal examen. No es obligatorio, pero yo simplemente me basé en lo que estaba en la página de la universidad. Aunque tu inglés sea intermedio y puedas comunicarte
es suficiente, pero tengan en cuenta que si su carrera va a ser totalmente en inglés, definitivamente tienen que seguir estudiando inglés. O sea, Bueno, no pueden simplemente, ok, ya llegué a Corea y ya. No, sí, tienen que porque seguir estudiando. en el caso, digamos, yo he conocido a muchos de mis compañeros en mi instituto que no saben hablar inglés. Entonces ya por ahí se aseguran de que no tienen que tener un certificado de inglés ni nada. Que también hay estudiantes que incluso pueden llegar a ver su carrera en inglés. Y eso en realidad muchos no lo llegan a saber sino hasta cuando llegan a Corea y están a punto de iniciar la universidad, que te dicen, es que tu carrera va a ser casi todo en coreano, o es que tu carrera va a ser todo en inglés. Entonces yo digo que lo mejor es venir medio preparado, no es que vengas así súper al nativo, pero si aprender un poquito está bien. Igual también en cuestión de comunicarte con tus compañeros y todo eso. Al principio el único idioma que van a tener en común va a ser el inglés, y ya de a poquitos van a empezar a usar el coreano. Pero digamos, tengo una compañera en que su comunicación es bastante difícil y complicada porque no habla inglés. Entonces, van a estar pues muy solitos a menos de que encuentren a alguien que hable también. o mientras que hablan coreano, mientras aprenden a hablar coreano ya que lo empiezan a usar, pero igual. En tu caso también estudiaste coreano, ¿verdad? Un poquito. Yo también presenté el examen de coreano, pues como les dije, yo quería hacer mi hoja, o sea, mi aplicación lo más competitiva posible, entonces yo hice el esfuerzo de presentar el idioma coreano y saqué el nivel 2 antes de venir y adjunté ese certificado. Son 6 niveles. Pero no es obligatorio. No es obligatorio, es como Yo cuestión no lo ya tenía. personal. Yo no tenía nada de coreano. La mayoría nunca viene con certificado. O sea, sí hay personas que vienen adjuntando un certificado de coreano, pero pues la mayoría viene sin haber presentado o haber estudiado coreano. En el caso de las notas, la verdad es algo que no sé, pero me preguntan muy frecuente. ¿Son el último año de colegio, los últimos 3 años, o los últimos 2, o todos los 6 años de colegio? No, la verdad no, eso sí. Para la beca de pregrado es a partir de noveno, 10º y 11. O los últimos 3 años de su colegio, porque sí. en Colombia, en el caso de Colombia sería 9, 10º y 11, pero sí, hay lugares que tienen hasta 12, entonces simplemente los 3 últimos años de colegio, esos son los que tienen, los certificados que tienen que presentar. Digamos, aquí en la aplicación aparecen, digamos aquí, 3 años, miran, aquí 1, 2 y 3. Entonces por eso siempre tienen que ser los 3 años, los 3 últimos años de su colegio. Y bueno, en el caso de Colombia el mínimo de notas, bueno, les voy a decir mis notas. Para mí, o sea, todo tiene que ser sobre 80. De 80 a 100, o sea, si piensan que el 100 es como la máxima nota, entonces tendrían que mínimo tienen que tener 80% sobre 100. Sí, como mínimo. Eso en mi colegio calificaban de 1 a 5 y eso en mi colegio vendría a ser un 3.2. Así que pues para todos los que dicen que para ganarse una beca tú tienes que ser siempre el primero y que tienes así ser el estudiante perfecto, no es así, e incluso los estudiantes promedios tienen la oportunidad de poder ganarse esta beca. Así que no digan, es que yo no tengo las mejores notas, que no sé qué. Si alcanzan por lo menos el 80% ya pueden participar y ya pueden tener la opción y la posibilidad de venir a Corea. Tengo una compañera que su promedio en notas coreanas era de 82 y viene a estudiar aquí. Creo que también va no para pierden nada con intentarlo. No pierden nada con intentar, sí, digamos. Entonces, ya las notas son así. ¿Qué más? Las cartas de recomendación. En mi caso solamente nos pedían una, y en mi caso mi profesor la escribió en inglés, entonces pues yo no tuve ningún problema, pero hace como 2 días me llegó una pregunta que si la hacían en español, que si tocaba traducirla o que cómo hacían todo este proceso de las cartas. Para pregrado tienen que ser 2 cartas de recomendación de diferentes profesores. Lo que pasa en mi colegio, ninguno de mis profesores a los que yo le estaba pidiendo las cartas de recomendación hablaba inglés. Entonces, ¿qué pasó? Que yo les pregunté si ellos podrían ayudarme y pues recomendarme para el proceso de la beca. Ellos aceptaron e hicieron una carta en español que yo después traduje y volví y se las llevé para que firmaran. Entonces, en el papelito que dice que tiene que venir sellado y todo, lo que hice fue adjuntar tanto la carta en español firmada por ellos como la de inglés que también estaba firmada por ellos, pues para que quede ahí lo más legal posible. Lo puse en el sobre y lo cerré. Los sobres tienen que ser separados, ¿no? Entonces las cartas de recomendación en español y en inglés
pues de este profesor y la carta en español y en inglés del otro profesor en 2 sobres diferentes. Y ya lo mejor sería que también el profesor firmara en lo posible pues el sobre, pero ya no, mis profesores no sabían inglés, así que eso fue como la opción que tuve para hacer. Bueno, una vez que tú, bueno, en tu caso tú llevaste los papeles a la embajada de Corea en Colombia, ¿verdad? Sí. En ese caso, tú llegas y ¿cuánto tiempo se demoran en decirte que hay una entrevista o no hay una entrevista, o si pasas de una o te avisan algo? Primero, también digamos, hay 2 chicas, que las otras colombianas, una es de Barranquilla y una es de Medellín. Yo soy la única que estaba, pues la que estaba en Bogotá. Pueden enviar los papeles directo a la embajada o pueden ir a entregarlos, pues si están en Bogotá pueden ir a entregarlos directamente a la embajada y pues cualquiera de las dos. Por mensajería. Si no tiene nada que ver que vayas tú personalmente o que las envíes por mensajería. Para mí que me dijeran, digamos, el proceso de los papeles me tomó como 2 semanas a que me llamaran para el proceso de la entrevista. Fue como, fuiste seleccionada o sea, fueron 10 personas las que fuimos seleccionadas para la entrevista. Entonces, pues me dijeron la hora, la fecha y ya. ¿Cómo fue tu entrevista? Más o menos, ¿qué te preguntaron? La entrevista... ¿Estabas sola o con las 10 personas? No, puede variar, pero en mi Sí, caso... depende de cada embajada, de cada sí. país. En Bogotá, yo pensé que iba a ser en grupo porque nos dividieron o sea, digamos, hoy vienen 5 personas y otro día vienen otras 5 o hicieron las entrevistas de una manera diferente. El caso fue que fue individual. Fueron exactamente 15 minutos para cada una, no dieron más, literal, 15 minutos marcados, siguiente. Las preguntas vienen... ¿Fue en español? Fue en español, inglés y coreano. En tu caso. Pero si no saben coreano... Si no saben coreano, se los van a hacer en español o inglés. Sí, o inglés, y si no, pues... ¿Las hacen coreano? Las hacen... En ese entonces habían una colombiana, un colombiano y una coreana. La coreana estaba en el centro. Y la entrevista fue muy... O sea, las preguntas venían muy rápido, entonces tienes que estar despierto. Entonces me preguntaban una cosa en español y después me preguntaban... Espérate un momento. Igual, en muchas embajadas probablemente no les hagan ninguna entrevista. O sea, hay embajadas que ni siquiera te avisan si pasas o no. Entonces, no tengan en cuenta que no siempre van a tener entrevista, pero la mayoría de las veces obviamente tiene que haber una entrevista para que ellos puedan seleccionar bien pues quiénes van a ir a Corea y quiénes no van a ir. Entonces, igual estén preparados, como ya dice, despiertos, a ver, rápido responden y que no se note que están nerviosos. Bueno, yo en un grupo que se llama KGSP Near Scholars, ahí hay muchísima información y siempre está actualizada. Aquí cuando yo hice mi entrevista, que fue en octubre 18, no, 19, fue en octubre 19 del año pasado, dije que pues la entrevista había sido en español y en inglés y que también me habían preguntado unas cosas en coreano, pero creo que eso aplicaba solamente para aquellos que habían entregado ese certificado de coreano. Y bueno,